Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Duván Barrera Montañez, soy estudiante de la tecnología en producción de audio y este video corresponde al curso de Fundamentos de Sonido, del cual soy integrante del grupo 9. Estoy inscrito en la zona Centro Boyacá, SEAD Tunja. En este video abordaremos la temática del sistema auditivo, su fisiología y anatomía, el espectro audible y el umbral auditivo. En primer lugar, en relación al sistema auditivo humano, podemos mencionar qué es lo que entendemos cotidianamente como el oído. Y este oído, digamos que lo podemos dividir o se ha dividido en tres partes. El primero es el oído externo. En este oído externo encontramos el pabellón auditivo, el conducto auditivo y el tímpano. El pabellón auditivo cumple una función esencial debido a que es donde se captura las ondas sonoras y se generan una serie de reflexiones e interferencias que viajan a través del conducto auditivo hasta el tímpano. De esta forma es posible mencionar que si bien podemos digamos que detectar la fuente emisora de la onda sonora, la información que viaja a través del conducto auditivo es una información procesada debido a las reflexiones e interferencias que provoca el pabellón auditivo. A su vez, el conducto auditivo está compuesto por una serie de componentes que permiten el cuidado de todo aquello que ingrese al tímpano. Y el tímpano es un órgano vibratorio que finalmente convierte o traduce dicha información que viene en medio elástico a una información vibratoria. Y lo que nos lleva a hablar del oído medio, que es la segunda división dentro del sistema auditivo humano. Aquí dentro del oído medio encontramos el martillo, el yunque y el estribo, que son conocidos como el conjunto de huesecillos. Este martillo está unido al tímpano y el estribo está unido a la ventana oval. La ventana oval corresponde a el inicio del oído interno, que será, digamos que la división que veremos a continuación. Dentro del oído medio, digamos que su función principal es la de adaptar o convertir la información que proviene de un medio elástico aire a una información que será, digamos que trasladada, desplazada a través de un líquido dentro del oído interno. A su vez es importante mencionar que la parte posterior del tímpano tiene una relación con el exterior a través de la trompa de Eustaquio y por medio de los conductos nasales, esto con el fin de estabilizar las presiones estáticas por ambos lados del tímpano. En el oído interno decimos que su órgano central es la cóclea, que es todo este órgano que podemos ver acá. Y esta cóclea está compuesta por una membrana basilar, que es la que digamos que se desplaza o tiene, está compuesta en esto que vemos acá, el caracol, la podemos encontrar dentro de lo que llamamos acá caracol. Y dentro de esa membrana basilar encontramos unas células ciliares. Es decir, aquí podemos ya determinar la función principal del oído interno, donde la información que se ha obtenido y que se desplaza a través del líquido dentro de la membrana basilar también empieza a, digamos que a convertirse en impulsos eléctricos por medio de las células ciliares que llegan hacia el cerebro auditivo o el área receptora que tiene el cerebro para la información auditiva. De esta forma también podemos mencionar que al interior de la membrana basilar, en referencia a las frecuencias, digamos que cada frecuencia va a perturbar una zona específica de la membrana basilar o de, digamos que este caracol que vemos acá. Las frecuencias más agudas las encontraremos más cercanas a la base y las frecuencias más graves estarán más cercanas al ápex o al final de la membrana basilar o de dicho caracol. De igual forma, como podemos ver acá en esta imagen y para ir adentrándonos en el tema de espectro audible, es posible identificar que a medida que van avanzando las frecuencias o se van acercando hacia las frecuencias más graves, el ancho de la membrana basilar empieza a aumentar también. Y aquí nos adentramos directamente a lo que es el espectro audible, donde mencionamos que la capacidad
en frecuencias que puede oír el ser humano está dentro de los 20.000 Hz a los 20 Hz, o mejor, de los 20 Hz a los 20.000 Hz, dentro de ese rango. En este caso podemos mencionar también que por debajo de los 20 Hz encontramos los infrasonidos, y por encima de los 20.000 Hz encontramos los ultrasonidos. En esta imagen hay unos rangos en donde podemos encontrar algunos sonidos a los que estamos expuestos diariamente. Por ejemplo, el sonido de un teléfono puede estar dentro de los 200 a los 2000 Hz, y la música que escuchamos diariamente de los 30 a los 5000 Hz. La tesitura de un piano puede estar entre los 27.5 Hz a los 4186 Hz. Con esta imagen podemos evidenciar que hay animales que tienen la capacidad de percibir frecuencias que el ser humano no puede. Por ejemplo, infrasonidos, donde podemos encontrar que el elefante tiene la capacidad de detectar infrasonidos. Y por otra parte, en referencia a los ultrasonidos, encontramos el murciélago y el delfín. A su vez, vemos que, digamos que animales o mascotas que están bastante cercanas a nuestra vida, como el gato y el perro, también tienen la capacidad de oír ultrasonidos que el ser humano no puede. De esta forma, llegamos a hablar de un tema que se denomina como sentido de tono, sensibilidad del tono, en relación a la clasificación que podremos mencionar de las frecuencias. En este caso, pues teniendo en cuenta lo mencionado o expuesto por Linares, Llopis y Sancho, en donde se genera una clasificación de las frecuencias graves, medias y agudas. Esto teniendo en cuenta que digamos que nuestro sistema auditivo no tiene la capacidad de determinar específicamente cuántos ciclos por segundo cumple una frecuencia, sino que tenemos la sensibilidad de las alturas de las frecuencias. En este caso, podemos mencionar la clasificación de los 20 a los 360 Hz en las frecuencias graves y bajas o bajas, de los 360 a 1400 Hz en las frecuencias medias, y de los 1400 a los 20.000 Hz en las frecuencias agudas o altas. Esta clasificación puede variar según el autor, pero pues es como una clasificación para darnos una noción de dónde podemos encontrar ciertas frecuencias, debido a que en algunos otros libros o autores podremos encontrar una clasificación de los 20 a los 300, 300 a 2000 y 2000 a 20.000 Hz. Con esta gráfica de acá podemos mencionar que la sensibilidad del ser humano no es la misma para todas las frecuencias, como es notable ver. En las frecuencias más graves y más agudas, la sensibilidad es más baja, mientras que según esta gráfica de Linares, Llopis y Sancho, digamos que el rango de frecuencias en el que el humano tiene mayor sensibilidad está entre los 2000 y los 5000 Hz. Sin embargo, es posible encontrar otros autores que mencionen un rango de los 900 a los 3000 Hz, donde podríamos dar como conclusión que el rango donde se obtiene rango de frecuencias donde se obtiene mayor sensibilidad es un rango de frecuencias agudas iniciales. Por otra parte, es importante mencionar que las frecuencias que nosotros detectamos, digamos que en la mayor parte de los casos, por no decir siempre, las detectamos con una serie de armónicos o componentes armónicos, es decir, cada frecuencia fundamental viene acompañada por unos armónicos, que es la que nos va a determinar un timbre, es decir, la que nos permite clasificar de qué fuente sonora provino cierta frecuencia o una misma frecuencia desde diferentes fuentes sonoras. Aquí finalmente nos adentramos en lo que tiene que ver con el umbral auditivo, donde mencionaremos inicialmente que el umbral de audición o umbral de percepción del ser humano está en los 0 decibelios, es decir, es la mínima presión para poder oír un sonido. De igual forma, si nos vamos hacia los 120 o 130 decibelios, encontraremos el umbral de molestia, es decir, donde ya nuestro sistema auditivo se ve muy perturbado y empieza a ser molesto escuchar a dicha presión. Si nos vamos hacia los 140 decibelios, encontraremos que ya se empiezan a causar daños a nuestro oído
digamos, si se da una exposición prolongada a dicha presión. Y si nos vamos hacia los 160 decibelios o más, encontraremos que los daños a nuestro sistema auditivo son inmediatos e irreversibles. En esta gráfica de acá encontramos algunas, digamos, clasificaciones que tienen que ver con sonidos que podemos encontrarnos diariamente. Por ejemplo, el tráfico, que está dentro de los 50 a los 90 decibelios. Cuando vamos, por ejemplo, a un concierto, podemos llegar a tener una presión, en este caso una intensidad de sonido de 115 decibelios. Las alarmas o sirenas están ya, digamos que cerca del umbral de molestia. Y si pensamos más allá del umbral de molestia, encontraremos, por ejemplo, explosiones y, por qué no pensar, en la bomba atómica. También es importante en este punto mencionar que el decibelio, digamos que se constituye como una unidad adimensional que permite, permite facilitar los cálculos y la interpretación de información, por ejemplo, en temas de intensidad y presión sonora. Esto porque el decibelio, digamos que se traduce en una relación logarítmica entre un dato dado y un dato de referencia. Estas son las frecuencias, las referencias utilizadas para realizar este video. Muchas gracias por su atención.